El milagro económico chino. El gran salto del comunismo maoísta al capitalismo. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy viajamos en el tiempo para conocer la evolución de China de una economía comunista a una economía capitalista. Y ahí vamos a poner después adjetivos a ese capitalismo. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Borja Montaño, nuestro profesor de economía. Hola Borja, ¿qué tal? Pues hola, muchas gracias una vez más por invitarme, Paco. Tal y como tú decías, acabaremos intentando responder a si China es comunista o capitalista. Ya os adelanto que esas etiquetas encajan mal las dos para China, porque China, digamos que es China y tiene un modelo un poco propio. Y lo que vamos a ver hoy es cómo se formó este modelo propio, que es muy interesante, ¿no? Porque digamos que hay un año, que es 1978, en el que China dice hasta aquí hemos llegado. En el sentido de que China comenzó siendo guiada por la Unión Soviética a nivel económico. Y cuando digo guiada, digo literalmente guiada, literalmente asesorada, incluso recibieron créditos, etcétera, etcétera, ¿no? El tema es que sus resultados, claro, cuando uno copia las medidas, los resultados tienden a ser semejantes, ¿no? No podemos decir que los resultados de la Unión Soviética sean un auténtico fracaso, porque ver las cosas como blanco o negro, pues a mí no me gusta. No es verdad que los resultados de la Unión Soviética sean un auténtico fracaso, ni tampoco los de China en todos los aspectos estaban siendo un auténtico fracaso, pero había cosas que no iban bien. Entonces, en 1978 es el año clave. Hay un líder de China, que es Deng Xiaoping, que decide aplicar un conjunto de reformas, digamos, económicas, fundamentalmente, que van a marcar una gran inflexión en lo que es China. De hecho, Es lo de reforma y apertura, ¿no? El Gaique Caifán. Sí, exacto. Se parece mucho, ¿sabéis?, al glasnost y la perestroika que querrá hacer después Gorbachev en la Unión Soviética. De hecho, de alguna forma, el glasnost y la perestroika se podrían estar basando también en esto, ¿no? Lo que pasa es que China, pues bueno, a nivel político, en ningún momento va a renunciar a la represión y a sus componentes más políticos de comunismo, es decir, a la censura, al control político absoluto, etcétera, etcétera. Entonces, como os digo, en el 78, Deng Xiaoping aplica un conjunto de reformas. Se dice, porque alguno podría pensar, bueno, entonces ya no van a ser tan comunistas, ¿no? Se dice que Deng Xiaoping tenía una frase que traducida al español sería algo así como, da igual que el gato sea un gato, yo lo que quiero es que cace ratones. Como diciendo, bueno, queremos que la economía china genere unos estándares de prosperidad, ¿no? Entonces, estas reformas van a transformar a China, digamos, de una economía que era, digamos, planificada centralmente y sobre todo cerrada al exterior. Esto es una cosa muy interesante porque cuando acogemos a un comunista promedio, su ideario político normalmente no suele poner de manifiesto el cerrarse al exterior, porque ¿por qué cerrarse al exterior tiene por qué ser algo, digamos, propiamente comunista? Bueno, pero la URSS era un país muy hermético con el exterior y China también. Entonces, de ahí China va a pasar a ser una economía de mercado y abierta al exterior, todo con matices, es decir, de mercado con matices y abierta al exterior con matices, pero como todos los países, quiero decir, España también es un país que está abierto al exterior con matices y que tiene mercado con matices, o la propia Unión Europea, ¿no? Sí, no hay nada puro en este mundo. No hay nada puro. Es decir, que cuando se dice esto de que China tiene un mercado con matices, hay que recordar que, bueno, pues en Europa también, o en Estados Unidos, ¿no? Hay regulaciones. Bien, entonces, pues vamos a ver un poco, para entender lo que pasa en el 78, vamos a hacer un poco de historia de ver de dónde venimos, ¿no? Ya que esto lo vamos a analizar en el canal de historia. ¿Qué hay antes del 78? Bueno, desde 1949 hay que recordar que China viene de una guerra civil y además digamos, de la interrupción de la misma por la Segunda Guerra Mundial. No me voy a detener en esto porque esto ya sería casi para otro tema, ¿no? El de la guerra civil y China en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, desde 1949 China está bajo el liderazgo autoritario de Mao Zedong, ¿vale? Desde 1949. Y tiene una economía, digamos, de corte comunista, centralizado, muy similar al de la Unión Soviética, basada en la Unión Soviética y asesorada por la Unión Soviética, ¿vale? Bien,
Entonces, China va a implementar, como digo, un sistema socialista, entendiendo socialismo por la palabra pura, es decir, socialismo de Marx, no lo que un español promedio entiende por socialismo, que no tiene nada que ver, que se basa en la propiedad estatal y en la planificación económica, ¿vale? Una de las cosas que va a hacer China, que es de las más catastróficas, porque es que en la Unión Soviética no está funcionando, es la colectivización agrícola. Es decir, la tierra va a ser de todos, va a ser colectivizada y la producción va a estar controlada por comunas. Luego veremos en qué clase de desastres va a acabar esto, pero no es ninguna sorpresa. La URSS también generó grandes desastres, el sistema agrícola. Sí, que dio lugar en parte al Holodomor, ese Holodomor que arrasó Ucrania y más territorios de la Unión Soviética. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues en China lo que venía pasando era lo mismo. La productividad agrícola era muy baja, era inferior de lo que había antes, ¿no? Cabe decir que China va a estar aislada con el comercio internacional, en parte por decisión propia, en parte también, bueno, pues por tener este régimen político, pero insisto, también por decisión propia, ¿no? Bien. China va a sufrir también sanciones muy importantes cuando rompa con la Unión Soviética. Esto pasará más o menos en la década de los 60. Habrá un momento que China va a romper sus relaciones de tutelazgo, digamos, con la Unión Soviética. ¿Qué dos eventos habría que mencionar? Para estos, yo no sé si Paco ya les habrá dedicado un capítulo en su podcast, pero se lo merecen. Uno, el gran salto adelante. Justo estoy con una imagen de eso, que es el momento en el que se funden las azadas de los agricultores para hacer acero. Que esto lo podríamos ubicar entre 1958 y 1962. Y otro, la Revolución Cultural, que esto sucede entre 1966 y 1976. Como el capítulo no va de esto, pero es fundamental entender qué es, se lo explicaré brevemente al oyente, ¿no? El gran salto adelante, yo diría que entre el siglo XX y XIX me atrevería a decir que es la mayor catástrofe económica de la humanidad y del XXI, porque entre 30 millones y 50 millones de chinos murieron de hambre, porque sí, quiero decir, sin que hubiese una epidemia, sin que hubiese absolutamente nada, simplemente por un mal sistema de planificación económica. O sea, aquí hubieron una serie de desastres de planificación, errores de contabilidad, caídas de productividad, etcétera, etcétera, que lo que produjeron es que la producción cayó tanto que se produjo una hambruna terrible en el país. Como digo, entre 30 y 50 millones de chinos murieron de hambre, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle, pero como decía antes Paco, pues hacían cosas muy locas como fundir acero después de trabajar en la agricultura, una serie de cuestiones muy locas, ¿no? Y lo que pasó es que la productividad cayó tremendamente y hubo una gran hambruna, ¿no? Bueno, el gran salto adelante yo creo que va a marcar el futuro de China porque esto también es lo que está haciendo que más adelante haya, bueno, desde aquí surge un grupo de personas, algunos dentro del partido y otros no, que buscan reformas económicas porque ven que el sistema no se sostiene, ¿no? Y en parte también a la existencia de estos grupos de personas que quieren hacer reformas tendrá lugar la revolución cultural. La revolución cultural tiene un nombre muy chulo, pero no va por ahí la cosa, ¿eh? Más bien es limpieza del sistema. Efectivamente, la revolución cultural, como dice Paco, consistió en una caza de todas aquellas personas que eran críticas con el sistema comunista. Es como una inquisición, o sea, quiero decir, la revolución cultural la podríamos asemejar un poco a una inquisición en la que toda persona sospechosa de ser crítica con el comunismo duro y puro, pues era perseguida, matada y algunas veces incluso sus asesinatos eran exhibidos en público, ¿no? Digamos un poco a lo loco. Recuerdo que vi una serie, me parece, no sé en qué plataforma era, El dilema de los tres cuerpos, creo que se llamaba. Sí, una de futurista, pero el comienzo de la serie estaba justo en la Revolución Cultural, sí. Eso es, era en un asesinato público en una plaza en plena Revolución Cultural, ¿no? Por eso digo que es muy tipo la Inquisición, ¿no? Claro, lo que se hacía mucho era también especie de como un auto de fe, pero un auto de fe laico, diciendo lo que es sus actos en contra, ¿no? del pensamiento puro comunista, sí. Es decir, sí, como dice Paco. Y muchos de los purgados, por ejemplo, uno de los purgados fue el padre del actual Xi Jinping.
Anda, pues esto no... Sí, pero sí que me lo comentaron, efectivamente. Efectivamente, aquí estamos haciendo pues como si Marx fuera Jesucristo, el comunismo una religión, y están matando pues a aquellos que son Bueno, infieles, ¿no? a ver, el comunismo tiene algo de religión, como Sí, muchas sí, sí, ideologías, sí. claro. Ujú. Bien, pues como os he dicho, este comunismo duro de principios de las andadas de China provocó desastres económicos, desastres sociales, hambrunas y un cierto estancamiento industrial y un cierto caos político. Y esto Claro, generó un caldo de espérate, cultivo. Borja, te interrumpo porque, bueno, para aportar cosas. Lo que buscaba el gran salto adelante era sobre todo lo que en aquella época se consideraba lo importante, que era la industria primaria, Efectivamente. especialmente la metalúrgica, y se puso, digamos, toda la economía para aumentar esa capacidad de siderurgias, térmicas, que son importantes después para afianzar un Estado, ¿no? Pero claro, cuando tú haces eso en una sociedad agrícola y acabas con los medios de, digamos, tradicionales de producción para hacer una gran industria, eso por el camino se lleva una pérdida económica, que en este caso no solo fue económica, sino una pérdida de millones de personas, de vidas, ¿no? Me Cuando gusta todo... mucho lo que estás diciendo, Paco, porque una de las cosas que yo suelo comentar en historia es que muchos de los modelos de economía planificada han cometido ese error, incluido el franquismo, en el primer Sí, franquismo. sí, lo comentamos en un programa. Y uno de los casos más curiosos que me resulta a mí es lo que le pasó a Stalin, porque Stalin en principio iba a cometer ese mismo error, porque también la Unión Soviética también estaba primando mucho por la industria pesada en lugar de por la agricultura. Pero ¿qué pasó? Que viene la Segunda Guerra Mundial. Y entonces lo que a priori podría acabar siendo un gran desastre, pues luego les dio la capacidad de estar preparados para comenzar a fabricar el famoso, ¿cómo se llamaba? T-31, el tanque No, este. T-34. Es decir, les dio la capacidad de responder, ¿no? Cuando, pues, décadas atrás eran un país fundamentalmente agrícola, ¿no? No, de hecho es algo que no se cuenta siempre, pero el ejército que más, digamos, blindados tenía al comienzo de la Segunda Guerra Mundial era el soviético. No eran los T-34, eran otros más antiguos, pero era el que más tenía, muchos más que los alemanes. Otra cosa es la forma de uso de ellos, ¿no? Pero tenían Ya, muchos más que los alemanes, cosa que no se cuenta siempre. claro. Por eso, por lo que tú comentas, por la apuesta por la industria pesada. Claro. Bien, pues este gran salto adelante, esta reforma cultural, estos malos resultados económicos, aunque, tal y como decía Paco, al apostar mucho por la industria sí que estaba mejorando, pero es que, claro, muchas de las economías planificadas confunden que te mejore la industria con que, digamos, el bienestar de los ciudadanos esté mejorando, ¿no? Todo esto está generando un caldo de cultivo de personas críticas con este sistema comunista tal y como lo están planteando. Y esto es lo que va a hacer que en 1978 se apliquen una serie de reformas, ¿vale? Podríamos decir que estas reformas están lanzando a la economía china hacia el capitalismo. Podríamos decirlo y tendríamos razón, o podríamos decirlo y no tendríamos razón, porque es muy sutil, hay muchos matices, ¿no? Pero más o menos esa es la idea. Es decir, China a partir del 78 se va a enfocar más en una economía menos planificada y más capitalista, más de mercado. A grandes rasgos es lo que va a pasar, ¿no? Y como Esto, hemos dicho... espera Borja, que te interrumpo, pero creo que es importante. Esto en 1978, la fecha es importante ponerla, porque tiene que ver con un proceso que se llama también la diplomacia del ping-pong. Cuando Estados Unidos comienza a tener unas relaciones directas con China en los años 70, en el fondo para quitarle o alejarle de la Unión Soviética, con la que ya se llevaba mal. Es decir, no hay que olvidar ese dato. Es decir, desde que Stalin muere, China y la Unión Soviética no se llevan tan bien como parece. De hecho, Claro. tienen problemas fronterizos gordos y hay esa vinculación o esa proximidad con Estados Unidos, y es cuando Estados Unidos también apuesta, ¿no?, por convertir a China en la fábrica, digamos, de ciertos productos, ¿no? Claro, hay, como tú dices, problemas geopolíticos, como hablas de los problemas fronterizos y demás, y a esto yo creo que le podemos sumar la falta de credibilidad de los resultados que está teniendo ese sistema económico tan soviético, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Entonces, Deng Xiaoping aborda una serie de reformas en el 78 y pues nos vamos a meter a un modelo económico, digamos, más práctico, más centrado en los resultados, más pragmático. Lo suelen llamar un socialismo con características chinas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque verdaderamente ya no podemos hablar de un socialismo como tal. Bien, en la agricultura, ¿qué se va a hacer?
Pues la agricultura no funcionaba, ¿vale? En China es un auténtico desastre, en parte por lo que ha dicho Paco antes, es que no es la prioridad. Es decir, es que el objetivo de muchas economías planificadas, tanto comunistas como, por ejemplo, incluso la de Francisco Franco, eran, digamos, primar la industria, sobre todo la industria pesada, la industria metalúrgica, la industria de defensa por encima de la agricultura. Consecuencia lógica, la agricultura, como no es el objetivo, pues no va a funcionar bien. ¿Qué se va a hacer en China? Se va a hacer una descolectivización. O sea, se disuelven las comunas agrícolas y se introduce un sistema de responsabilidad familiar. ¿Qué es este sistema de responsabilidad familiar? Pues que a las familias se les permite cultivar las parcelas a modo individual y vender los excedentes al mercado. ¿Qué quiere decir vender los excedentes al mercado? Tienen una cierta requisa por parte del sistema, pero si producen más se pueden quedar con los beneficios. ¿Esto es capitalismo o no? A ver, se parece un poco, ¿eh? Me explico. Por ejemplo, de alguna forma en España, si yo quiero montar un negocio de algo, tengo que pagar una cuota de autónomo, tengo que pagar unos impuestos, tengo que cubrir una serie de pagos al sector público que se podrían parecer a una requisa, por decirlo de alguna forma. Y a partir Depende de del ahí, porcentaje, depende del porcentaje, sí. claro, y a partir de ahí el excedente me lo quedo. Pues esto es lo mismo. Es decir, el gobierno chino se quedaba con una cantidad y a partir de ahí el excedente se lo puede quedar la familia. Esto que estás hablando, Lenin lo había establecido en la nueva economía, en la NEP. Pero después llegó Stalin y lo quitó, ¿no? Pero sí que Lenin había pensado algo parecido, que era que los agricultores tuviesen una función, un trabajo y el excedente, es decir, su mayor eficiencia productiva llevase a que pudiesen vender ellos por su cuenta lo que cultivase de más, ¿no? O lo que criase de más. Me parece una intervención muy buena, Paco, porque una reflexión que yo hago muchas veces es, ¿y si la NEP hubiese seguido para siempre? Quiero decir, las reformas que aplicó Lenin, porque Lenin ya vio enseguida los resultados de su sistema agrícola, que es prácticamente el mismo de China, lógicamente con las diferencias que haya, y los resultados eran más o menos los mismos. Lenin ya aplicó ese tipo de medidas y los resultados fueron muy buenos. Pero lo que pasa es que, claro, luego Stalin lo retiró todo. Entonces, claro, pues se volvió otro sistema distinto. También es verdad, insisto, que Stalin, pese a que económicamente estaba cometiendo errores, por decirlo de alguna forma, esa singularidad permitió que la URSS estuviera más preparada para la Segunda Guerra Mundial. O sea, no le vino mal del todo, ¿no? Pero bueno, China pues está volcando, digamos, su agricultura, pues la está dando un dote no de mercado del todo, pero un mercado combinado con un sistema público, etcétera, etcétera, que no deja de ser lo que tenemos en los países europeos. O sea, no tenemos un mercado a lo loco, tenemos una serie de requisas, es decir, impuestos, tasas de autónomos, licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué pasó? El resultado es un incremento muy rápido y muy contundente de la productividad agrícola y, en consecuencia, de los niveles de vida rurales. Es decir, los resultados numéricos, que no quiero aburrir al oyente ahora mismo en cifras, pero que si alguno las quisiera, tenemos todas las tablas, etcétera, etcétera. Insisto, yo esto lo explico en la universidad con un montón de tablas aburridísimas. Se puede ver cómo los indicadores de número de kilogramos producidos por digamos, a trabajador agrícola, etcétera, etcétera, se multiplican exponencialmente, ¿no? Los resultados fueron muy buenos. Otra cosa que se va a hacer, China se va a abrir al comercio exterior. O sea, China estaba cerrada al comercio exterior, que es lo mismo que hizo la Unión Soviética, y para mí es posiblemente el mayor cáncer económico de la Unión Soviética, es estar cerrado al exterior. Pues China se va a abrir al exterior, lógicamente de una forma gradual. Hoy en día está muy abierta al exterior, pero esto se hizo poco a poco. Se dotaron unas zonas económicas especiales. Por ejemplo, en 1980 se crearon zonas como Shenzhen, perdonad mi pronunciación, Zhuhai, Xiamen, Zanzhou, etcétera, etcétera, ¿no? Y en estas zonas económicas especiales se permitían inversiones extranjeras. Fijaros, se permite que un inversor americano, un inversor británico llegue a este país y monte su propia empresa, ¿no? Inicialmente en estas zonas económicas especiales, ¿no? Y pues van a haber leyes pues más flexibles para que se pueda acceder a la tecnología internacional, ¿no? Esto poco a poco va a generar resultados económicos muy positivos y esto que inicialmente son zonas económicas especiales, pues este sistema va a ir creciendo por toda China
porque pues es el modelo de la China que hoy en día conocemos, ¿no? No tanto de la China que hoy en día conocemos, porque hay que tener en cuenta que la China de los 80 y sobre todo de los 90 y principios de la década del 2000 es una China que recibe muchísima inversión exterior. Hoy ya no tanta. Es decir, tú recordarás, Paco, la época en la que se desmontaban las fábricas de España y se montaban en China. Sí. Y esto sobre todo finales de los 90 y pues el 2001, 2002, 2003, ¿no? Yo creo que hay un hecho que será para hablar más adelante, que es el COVID, el 2020, que hace que muchas empresas europeas y sobre todo estados europeos y occidentales digan, esto de deslocalizar tanto no estuvo tan bien, ¿no? Y empieza a haber cierto intento de traer ciertos productos y producciones aquí a Europa. Y por otro Pero lado, quedó en nada, tampoco se ve mucho. Pero... Claro, y por otro lado hay que tener en cuenta que uno de los argumentos que tienen muchas empresas para ir es la mano de obra, que es más barata. Y esto cada vez es menos así. Es decir, China va aumentando su nivel de bienestar muy poco a poco, también hay que tenerlo en cuenta esto, pero cada vez es proporcionalmente menos barata la mano de obra y el país comienza a ser más quisquilloso con cómo se están haciendo, con cómo y qué se hace, ¿no? Porque ya tiene un nivel adquisitivo más alto y se pueden permitir un poco esos lujos, ¿no? Bien, también se hacen reformas industriales y empresariales. Van a aparecer empresas estatales que se reforman y aunque siguen siendo de alguna forma pues estatales, se les va a permitir una cierta autonomía y quedarse con los excedentes. O sea, es como una especie también de privatización en la que esa empresa tiene que contribuir al sistema público, pero como tiene que contribuir al sistema público Mercadona, que tiene que pagar una serie, pues que si las cotizaciones en la seguridad social, que si un porcentaje de los beneficios, que si una serie de impuestos, pues lo mismo va a pasar en China, pero con otro formato, con otro sistema, pero al final acaba siendo algo muy parecido. Aparece poco a poco un sector privado cada vez más fuerte. Se va a permitir cada vez de forma más sencilla la creación de empresas privadas y pequeños negocios y van a comenzar a florecer. Y como decíamos antes, muchos de mano del capital extranjero, ¿vale? Por cierto, creo que hay una cosa que no he mencionado y es muy, muy importante. Me parece, Paco, que hice contigo un capítulo sobre los tigres asiáticos. Sí. No hay que olvidar que China les mira de reojo en todo momento, ¿eh? Es decir, el modelo del gran éxito que han tenido los tigres o dragones asiáticos es una fuente de inspiración muy clara para lo que está haciendo China. No puedo decir que estén copiando su sistema porque no es verdad, porque China tiene un sistema propio, pero de alguna forma están dejando muy, muy, muy atrás lo que fue el sistema basado en la Unión Soviética, hasta dejarlo casi irreconocible, y están mirando de reojo lo que hacen los tigres asiáticos. Lo podemos ver en la apertura comercial exterior, en la búsqueda de la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Bien, pues China poco a poco tiene un mercado dual en el que coexisten, digamos, sectores en los que los precios están controlados por el gobierno y sectores en los que los precios son de mercado. ¿Esto es algo súper raro y súper distinto a lo que pasa en Europa? No, es muy similar. Es decir, lo que pasa es que ellos tienen se basan en otra serie de principios, pero nosotros también tenemos bienes regulados y bienes que están dentro de un mercado al 100%. O sea, se están asemejando mucho a un sistema económico como el que tenemos nosotros, ¿no? El foco lo tienen continuamente en la eficiencia. O sea, China se ha vuelto un poco tecnócrata. Están mirando qué funciona y qué no funciona. Y continuamente están haciendo pequeñas reformas para buscar más lo que funciona, ¿no? Es decir, hacen reformas que van a promover, por ejemplo, la competencia y la eficiencia en lugar de apegarse a la ideología comunista, ¿no? ¿Por qué van a promover más la competencia en algunos sectores? Pues porque está dando buenos resultados, básicamente por esto, ¿no? Y están buscando esa eficiencia económica. Otra cosa que van a hacer de forma muy vehemente, que no tiene nada que ver con la Unión Soviética, con su antiguo sistema, intentar de forma activa atraer la inversión extranjera. Que esto es lo que hacían los tigres asiáticos también. Es decir, van a tener una política denominada política de puertas abiertas, en la que China va a comenzar a firmar acuerdos comerciales y va a intentar poco a poco y va a conseguir integrarse en el sistema económico global. Hoy en día sabemos lo que es China y sabemos que está plenamente integrada en ese sistema económico global, ¿no? Por ejemplo, podríamos marcar
como su punto más álgido de esta integración, cuando en 2001 se integran en la Organización Mundial del Comercio, en la OMC, ¿no? Hoy en día, insisto, China, pues, ¿cómo vamos a negar que está plenamente integrada en el comercio mundial? ¿No? No, y además es La casi fábrica del mundo. es la Sí, mayor defensora casi de la libertad de mercado internacional, ¿no? Porque sí. ahora, por ejemplo, Trump quiere imponer aranceles, el más en contra o el más perjudicado, a grosso modo, así, sin mucho análisis, es China, ¿no? A priori, porque yo te diría que en base a lo que sabemos de historia económica, no tengo claro ni que a Estados Unidos le vaya a beneficiar. Es decir, una cuestión que podríamos analizar un día en una sesión, Paco, es los resultados que a lo largo de los últimos 3 siglos ha arrojado el proteccionismo frente a los resultados que ha arrojado el libre cambio. El otro día con Óscar Vara, que lo puso en el programa, no lo hice con él, pero lo escuché a él, tuvo una reflexión que es importante. Cuando se hizo esto otras veces, por ejemplo, en los años 30, que se puso aranceles en Estados Unidos, fue perjudicial porque Estados Unidos tenía una balanza comercial positiva. Tenía muchas exportaciones y eso penalizó al final, pero ahora Estados Unidos tiene una balanza negativa. Bueno, entonces lo que dice él, que puede darse el caso, a ver si tú después esa reflexión de él, a ver, si no le llamo y se lo pregunto, pero más o menos lo que yo entendí era lo siguiente, era que al ser balanza negativa, el aumento de los aranceles va a hacer que haya menos consumo, menos compra de productos exteriores, eso haría que la balanza se fuese equilibrando y aumentaría el ahorro y el ahorro llevaría a inversiones públicas, inversiones privadas en Estados Unidos para hacer industria. No se lo compro, No, yo entendí eso, A ver si no te paso el enlace. No se lo voy a comprar, pero no digo que es lo que está pensando el economista estadounidense que está. No creo que esté equivocado. Creo que como mucho no podemos afirmar eso. No, él dijo que era una posibilidad, no que fuese 100%. Eso, sí, es una posibilidad. Pero en la práctica lo que ha pasado es que cuando se ponen aranceles se hace la cuenta que tú me acabas de decir similar, en la que lo que acabas de contabilizar es que importo menos y hay una palabra en economía que es ceteris paribus, que lo demás no cambia. Sí, eso es la premisa de todo. Pero tiende a suceder que cuando aplicas medidas proteccionistas acabas exportando menos porque tu comprador se te venga. Y acaba sucediendo que lo que ocurre es que importas menos y exportas menos. E incluso a veces exportas menos más que proporcionalmente de lo que importas menos. Dirás, esto a nivel macroeconómico, nuestras ecuaciones macroeconómicas no lo modelan como tal, o sea, los que se dedican a fundamentos de análisis económico y demás, las ecuaciones macroeconómicas no lo modelan como tal, pero los resultados prácticos que nos enseña la historia en los últimos 3 siglos han sido estos. Los países que se han hecho proteccionistas han generado peores resultados para ellos mismos. Y también para los demás, es decir, han molestado a los demás, pero a ellos mismos no les ha venido tampoco demasiado bien. Eso no quiere decir que en algún momento, pero ya te digo, en general no suele dar buenos resultados. Bien, pues todo esto es lo que se aplica en el 78 de forma gradual y los resultados que se han dado básicamente es crecimiento económico y mejora de los estándares de vida de la población en China. Típica crítica de programa de La Sexta o persona muy comprometida con ciertas cosas. Pero es que los chinos cobran muy poco. Ojo, no confundamos. Muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Que ves en un programa, digo en La Sexta porque literalmente lo he visto en La Sexta, ¿no? Es que el trabajador chino cobra la hora y te lo dicen en euros. Ya, pero es que cuando un español escucha un salario en euros a la hora, está pensando qué puede comprar él en España con esos euros. Sí, es lo del PIB ¿cómo es? Por precio de... Hay que tener en cuenta lo que valen las cosas allí. Sí, es precio ponderado. ¿Cómo se llama? Sí, al poder adquisitivo. Eso, precio de poder adquisitivo, eso. Es decir, no caigamos en la trampa cuando nos dicen lo que cobra un chino por hora de pensar yo en España qué puedo comprar con eso. No. Piensa que puedes comprar con eso en China. Que los precios son distintos, ¿no? No, pero el tema que para las exportaciones sí que, bueno, eso incrementa el precio, aunque sea menos, pero lo incrementa, ¿no? Claro. Del mismo modo que también podemos cometer el mismo error si decimos, es que en Suiza a lo mejor cobran 6.000 euros al mes. Bueno, es que en Suiza las cosas no valen como aquí. Es el mismo problema, ¿no? Bien, entonces, por eso insisto, los niveles de bienestar de los ciudadanos han mejorado mucho, ¿vale? Y una cifra muy impactante. Desde 1978,
China ha venido mostrando cifras de crecimiento económico, sobre todo hasta 2008, 2010, luego lógicamente ha bajado, de en torno al 9-10%. Una locura. Es de pasar a ser un país con unos estándares de vida muy malos a pues, la China que conocemos hoy en día. Una China en la que, aunque su nivel de PIB per cápita sigue siendo muy inferior a Occidente, sus niveles de bienestar están aumentando mucho porque, insisto, allí las cosas son mucho más baratas. Y este es un titular que sale muchas veces en la prensa, pero no lo malinterpretemos. Es la segunda economía más grande del mundo. ¿A qué me refiero con no lo malinterpretemos? Es que es muy grande. O sea, ser la segunda economía del mundo no quiere decir que un chino sea, o sea, que vivir en China, los chinos sean los segundos más ricos del mundo después de los americanos. No. Se refiere a que el PIB total de todo el país... Acá, pero hay que dividirlo entre 1.300 millones, claro. Eso es decir. Y ha habido en China una transformación social muy importante. ¿Vale? China... Mira, eso, ahí, espérate, te interrumpo, pero en eso es importante una cosa que tiene que ver con el cambio incluso de Xi Jinping en sus últimos mandatos. En China había como una especie de dos visiones, ¿no?, de cómo tendría que ser la modernización de China y el desarrollo económico. Y al principio se pensaba en una especie de desarrollo de las élites frente a un desarrollo igualitario que sería lo que buscaría el comunismo, ¿no? Entonces, la idea inicial, eso, de, a lo mejor años 2000, 2005, 2010, era que unas élites económicas se hiciesen muy ricas y eso llevaría al desarrollo del país lentamente. Pero eso, claro, ¿qué produce? También produce desafección y problemas internos, porque unos dirán, porque yo vivo como antes y estos viven mejor, ¿no? Entonces, ahora lo que se busca es una especie de desarrollo más amplio, ¿no? Que se desarrolle más capas de la sociedad, y para ello hace falta una cosa que es el consumo interno, ¿no? Apuestan por el consumo interno, pero claro, eso te complica la situación porque si estás basado en las exportaciones, tienes que quitar parte de las exportaciones para meterlo a consumo interno, ¿no? Efectivamente. Y subir el precio de los sueldos para que tengan mayor poder adquisitivo dentro de su economía, y eso hace que su economía sea menos, digamos, competitiva a nivel internacional frente a Vietnam o la India. Que tienen costes laborales más bajos, efectivamente. El resultado también lo podemos cifrar en más de 800 millones de personas que han abandonado la pobreza extrema en China, según datos del Banco Mundial. También podemos, en los vídeos que ponía Paco, podéis ver las infraestructuras que, bueno, pues China se ha urbanizado rápidamente de una forma muy moderna, con cientos de millones de personas migrando a las grandes ciudades, y, bueno, pues China pues, se ha convertido en, a veces se le pone la etiqueta de fábrica del mundo. Es decir, se ha industrializado mucho y exporta muchísimo. De alguna forma podemos decir que se ha convertido en esa fábrica del mundo, especializándose en la producción y exportación de bienes industriales manufacturados, ¿no? En las exportaciones chinas, en el 78 eran un porcentaje muy pequeño de su PIB y poco a poco se han convertido en la principal fuente de ingresos del país, ¿no? Que, por cierto, esto es el mismo modelo de los tigres asiáticos, como decía anteriormente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, China, al ser tan grande, nos llama mucho más la atención que países como los tigres asiáticos, que diluidos en todas las exportaciones mundiales, no parecen ser tan representativos, ¿no? Bien, hay ciertas disparidades económicas en el país. Por ejemplo, aunque ha habido un éxito y un crecimiento económico, hay grandes desigualdades, sobre todo si comparamos las zonas rurales con las zonas urbanas. Aquí hay una gran disparidad. O entre las regiones costeras más desarrolladas y un interior más atrasado. Y aparte, poblacionalmente, ¿no? Creo que 2/3 partes viven en lo que sería 1/3 parte del territorio. Y eso hace Sin embargo, también podríamos decir, bueno, esto es lo normal, ¿no? Lo normal, sí, la España vaciada. Sí, o sea, esto que estamos diciendo, que el oyente no se lleve a sorpresa, es lo mismo de España, ¿no? Quiero decir, es la España rural frente, pues, a la España costera, ¿no? Y la España industrial, ¿no? Que suelen coincidir prácticamente. Bien, pues, ¿en qué se ha convertido China a partir de la reforma del 78? Porque este fue el año en el que comenzó todo. Pues en un modelo híbrido en el que China desarrolla lo que algunos denominan un sistema único de economía de mercado socialista. O a lo mejor yo considero que igual no es tan único, ¿eh? Es una socialdemocracia sin democracia, por decirlo de alguna forma. Tiene un sector público, tiene un sector privado, como podría ser Europa, y tienen lo que algunos denominan democracia china,
que para un español promedio es una dictadura, pero tampoco es una dictadura homologable a otras dictaduras, ¿vale? Combinan pues ese mercado o ese capitalismo con una especie de comunismo de palabra en lo político, ¿no? Porque recordemos que manda el Partido Comunista. Lo que pasa es que de comunista tiene el nombre y alguna cosa más, pero no ejercen un sistema comunista en el país, ¿no? Bien, China se ha integrado plenamente en la economía mundial y eso actualmente es una superpotencia económica. Vaya, no hay más que ver el vídeo que está poniendo Paco justo encima de mí. Podéis ver el nivel de modernidad que estos edificios que pone Paco no parecen cuadrar con los salarios por hora que tienen los chinos. ¿A qué se debe esto? Pues a lo que os decía antes, que una cosa es cuánto cobro yo al año o tal, y otra cosa es cuánto puedo comprar en ese país con ese precio. Bueno, pero hay que partir también una cosa, es decir, ahí solo vive una élite. Sí, claro. Es decir, no todo el mundo que vive en Taiwán vive en esos edificios. ¿No? Efectivamente. En Taiwán no, bueno, en Hong Kong o en Taiwán igual, es decir, es igual con todos los lugares del mundo. Lo que pasa es verdad que en estos vídeos vemos el mayor desarrollo económico. Sí, bueno, Taiwán... Taiwán hay que hablarlo en otro programa. Ya lo hablamos. Eso es. No digo Hong Kong, por ejemplo. Hong Kong, mira, un ejemplo... Pero Hong Kong es un tigre asiático. Eso, sí. Pero no entra en nada de lo que hemos visto aquí. Sí, pero Hong Kong es China ahora ya. Sí, pero... Pero tiene sus comillas en todo, es decir, sí. Bueno, cada vez menos comillas porque, bueno, lo de un país, dos sistemas, que era basado en la entrada de Hong Kong, hubo una especie de pulido de la libertad política en Hong Kong. Claro, pero quiero decir que Hong Kong y Taiwán en el 78 no tienen nada que ver con lo que estamos viendo aquí. Tenían otra dinámica que es la que vimos en el programa de los tigres asiáticos. Iban por otro lado. De alguna forma podríamos decir que iban por delante, porque ya estaban haciendo lo que luego iba a hacer China, porque China está un poco utilizando esto, ¿no? Solo que son más democráticos, por decirlo de alguna forma, desde un punto de vista occidental, ¿no? Bien, tensiones internas y externas. Bueno, pues el crecimiento acelerado ha traído también desafíos como pues, el envejecimiento de la población. Vaya, pues nada que no conozcamos ya en Europa. Una cosa sí que muy distinta y exagerada frente a Europa, la contaminación ambiental. Son la fábrica del mundo. Sí, dime. No, que en eso de la demografía china hay un problema que añadido que no tienen todos los países del mundo, que es lo de la política del hijo único, que llevó a que en algunos momentos se decidiese que hubiese menos mujeres que hombres. Es decir, muchas veces se producía abandonos de niñas o se adoptaban, ¿no? Es decir, al final se adoptaban en extranjero y eso lleva a que hay millones de hombres que no puedan casarse jamás y eso afecta a la demografía también. Sí. Está claro que esa medida se ha considerado demográficamente como que no acabó de funcionar del todo bien. De hecho, yo me plantearía si a China realmente esto le convenía, ¿no? Lo que estaban haciendo. Pero bueno, eso sería para otro asunto, ¿no? Una medida que hicieron de control público que quizás su resultado no fue el esperado. Bien, como he dicho, problemas de contaminación ambiental muy importantes. Fijaos que de las 20 ciudades más contaminadas del mundo, hablo de memoria, no sé si como 15 son chinas. ¿Por qué? Pues porque las regulaciones sobre contaminación que tienen son un poco más laxas de las que tenemos en Occidente, sobre todo las que tenemos en Europa, que somos muy restrictivos. Y esto ha hecho que parte de su crecimiento industrial ha sido muy asesino del medio ambiente, ¿no? Y otro problema que tienen cada vez más, es lógico, bienvenidos al club, son las tensiones geopolíticas con otras potencias. O sea, China... al crecer y salir de su frontera, claro está. Claro. En resumen, las reformas del 78 han marcado la modernización de China, han transformado su economía de lo que era una economía planificada comunista, marxista, de corte soviético. Digo de corte soviético porque es que una cosa es Marx y otra cosa es la aplicación que luego va a hacer Stalin. Y aislada, o sea, de venir a estar aislada a estar integrada en el comercio internacional, ¿no? China podríamos decir que es un caso complejo, único. A ver, todos los países son únicos de alguna forma, ¿verdad? Que China, al ser tan grande, pues nos fijamos más en sus matices, ¿no? Pues cuanto a su sistema político y económico, que es un poco particular, que se podría considerar capitalista, se podría considerar comunista, se podría considerar una mezcla de ambos. Yo muchas veces escucho a comunistas que son muy comunistas defender que China es comunista para apuntarse el punto.
Y también escucho a capitalistas que son muy liberales y muy capitalistas, les escucho decir que el éxito de China es gracias a que luego abrazaron el capitalismo. ¿Cómo puede ser que los dos extremos se apunten el punto? Bueno, da lugar a interpretación y en eso me quería centrar ahora. Vamos a ver si es capitalista o comunista. ¿Te parece? Vamos a ver un poco. Vamos a ello. O si es capitalismo de Estado también, que es una opción. Eso es. Vamos a ver un poco los puntos que habría a favor de cada causa. Vamos a ver. Puntos a favor de que China sea capitalista. Venga, primero, tienen una economía de mercado. Es decir, desde las reformas de Deng Xiaoping en el 78, China tiene principios de libre mercado. Digo tiene principios, no que toda la economía sea de libre mercado. Se permite la propiedad privada y se fomenta la inversión extranjera. Venga, mini punto para el equipo de los capitalistas, ¿vale? Esto es un pilar fundamental del capitalismo y esto ha sido lo que ha impulsado el crecimiento. Venga, más cosas. Tienen empresas privadas y se pueden montar empresas privadas. Aunque hay empresas públicas también, pero gran parte de la economía china está dominada por la empresa privada. Así que mini punto también para los capitalistas. Venga, hablar de grandes corporaciones chinas como Alibaba o Tencent, que operan en mercados globales como multinacionales, insisto, son empresas privadas. Otro punto que nos mola mucho a los capitalistas, hay desigualdad económica. Es decir, el rápido crecimiento económico ha generado una enorme brecha entre ricos y pobres. Y esto pero eso en sí no es que le guste a los capitalistas, es un efecto. Sí, que suele producirse en Adam Smith no te diría eso. Eso, suele producirse en países como Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Grandes ciudades como Shanghái o Shenzhen son ejemplos de este dinamismo económico y de esta diferencia de clases, ¿no? Bien, más puntos a favor del capitalismo. Están integrados globalmente. China es un actor clave del comercio internacional en instituciones capitalistas como la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? Entonces, con todo esto, alguien podría afirmar que China es capitalista, pero también hay argumentos para decir que China es comunista. Por ejemplo, el primero, el más obvio, está gobernada por un partido que tiene un nombre, Partido Comunista de China. Es decir, el sistema político está controlado por un partido único que se denomina el Partido Comunista y que a nivel interno, de palabra, por lo menos, mantienen su ideología comunista en una estructura centralizada de poder, ¿vale? Bueno, al menos para centralizar el poder, eso por lo menos no tiene duda ninguna. Eso es. Siguiente, tiene una economía planificada, es decir, aunque el mercado tiene un papel importante, el Estado sigue interviniendo directamente en sectores estratégicos como la energía, la banca y las telecomunicaciones, ¿no? Alguno me podría decir, pues como en Europa, pues sí. Pero bueno, eso es una característica también de un sistema comunista. Otra característica a favor de decir que China tiene un sistema comunista, pues tiene control estatal fuerte. O sea, el gobierno tiene un fuerte control sobre la vida social, sobre la vida económica, con políticas que limitan las libertades individuales, como censura, por ejemplo, y restricciones, por ejemplo, a la propiedad de tierras. Muy importante, ¿eh? La propiedad de tierras en China está muy regulada. Y en China, por decir cualquier tontería en una red social que ellos puedan tener, que desconozco ahora mismo cómo está el tema. Ay, ¿cómo se llama la red social esta? Te pueden tocar los hombres de negro a la puerta y te llevan, ¿eh? O sea, allí te llevan. Ahí hay una censura muy importante. Sí, bueno, para los oyentes que no sepan de qué hablamos, yo hablo de una red social que tengan, y Paco dice que no se acuerda, porque por lo general no tienen acceso. A ver, tienen Douyin, que es el TikTok chino, Kuaishou, Xingzhou, Weibo es famoso, el WeChat. Claro, pero para que el oyente comprenda de qué hablamos, no es que tengan el TikTok chino porque allí TikTok esté menos de moda, es que tienen censura, que no existen, o sea, que no se puede... No, y los contenidos que nos ponen tontos aquí en España no se ven tanto allí. Claro, allí tienen que tener, para poder entrar hasta hace poco, yo no sé si esto lo pueden haber cambiado cuando yo diga esto, pero hasta hace poco para entrar a Facebook o YouTube necesitaban casi hackear el sistema, poner como que tenían una IEP en el extranjero y era un delito lo que estaban haciendo. No, y sigue siéndolo. Esas redes sociales están... Y de hecho ahí, Borja, una crítica a empresas occidentales es que para meterse en el mercado chino cumplieron a rajatabla las premisas de dar información de todos los usuarios al gobierno. Esto, empresas nuestras de ordenadores, empresas nuestras de buscadores de internet que quisieron meterse en el mercado chino, tienen que darle toda la información al gobierno. Hay palabras clave que si busca alguien un navegador, da un comunicado
a los servicios de seguridad. Claro, ahí Alguien dirá, no, en Estados Unidos también, sí, pero son con palabras distintas. Ahí el problema, lógicamente, que recuerdo que con Donald Trump hubo una polémica muy grande que quería prohibir, no sé si TikTok o algo de esto, es que, claro, está sometiendo a ciudadanos que no son chinos a control chino. Sí, no, completamente. Claro, y esto es un poco chungo porque esto es espionaje a gran escala, digamos, ¿no? Bien, siguiente argumento a favor de decir que son comunistas. Bueno, ellos se autoproclaman como socialistas y tienen objetivos proclamados por ellos mismos y ellos siguen hablando de que quieren construir, cuando digo ellos me refiero al Partido Comunista de China, es decir, el gobierno, que quieren construir una sociedad socialista moderna y tienen programas, por ejemplo, para erradicar la pobreza extrema que reflejan esta intención. Entonces, ¿yo qué diría? ¿Qué conclusión técnica sacaría de ahí? Pues que no es correcto ni que los capitalistas se quieran apuntar el tanto de lo bueno de China, ni que los comunistas se quieran apuntar el tanto de la economía china. China es, para mí, una especie de socialdemocracia en la que no hay democracia. O sea, pero su sistema económico se parece mucho a los europeos. Lo que pasa es que a nivel social tienen un nivel de... Bueno, nosotros también tenemos cierta censura y cierto control, quiero decir. Bueno, sí, cierto control. Yo sí busco palabras, digamos, que tienen que ver con delitos, sí, claro, lógico. Sí, a mí esto... El problema que no es lo mismo un delito de pensamiento ideológico que aquí no existe, a un delito, digamos, de acto violento que, por ejemplo, buscas unas palabras clave que te lleven a cometer un asesinato, ¿no? Es decir, claro, yo lo voy a decir con mucho cuidado por el tema de las redes en las que se cuelga este vídeo, pero yo he tenido alumnos que trabajan en seguridad, es decir, guardias civiles, etcétera, y que estaban en departamentos pues, que tienen que ver con los menores. Y según si tú pones algo en un buscador, eso, o sea, rápidamente salta una alerta y van a por ti. Es lógico. Es un delito. Lo que pasa es que nosotros pues entendemos que eso es lo correcto y que hay poca discusión al respecto, pero ellos consideran que lo correcto es, pues bueno, que si alguien está criticando al gobierno o lo que sea, pues vienen a por ti, ¿no? Pero bueno, simplemente quería manifestar que, pero claro, he puesto un caso muy extremo en el que todos estamos de acuerdo, pero luego hay otro tipo de cosas. Tú sabes, por ejemplo, Paco, cuando el COVID... Ha habido gente que, por decir ciertas cosas, también ha tenido cancelaciones masivas y cosas así, ¿no? Es decir... No, pero las cancelaciones, el problema es que no es estatal. Eso, las cancelaciones es la sociedad que está como una tocha y cancela a aquellos que no dicen lo mismo que tú piensas. Es decir, otros mecanismos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquí a veces la cancelación está orquestada por el Estado, entonces sí que sería problemático y en contra de la libertad. Pero si es los propios usuarios que cancelan a otro. Porque no, el problema es ahí la gestión, ¿no? Cómo se organiza ese aquelarre, ¿no? Si el aquelarre lo organiza el Estado, es preocupante. Yo le he escuchado a mucha gente decir que China es como que tiene una especie de pacto secreto y no firmado con los ciudadanos en la que la idea es, China se preocupa de que los chinos vivan bien, o sea, perdón, el gobierno de China se preocupa de que los chinos vivan bien y sigan progresando, a cambio de que el ciudadano chino no se meta en política. O sea, bueno, pero eso es lo mismo que decían que hacía Franco, ¿no? Es decir, al final eso es una dictadura que quiere prolongarse en el tiempo. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que es una dictadura que cuando uno estudia mucho el funcionamiento del Partido Comunista Chino, o sea, no es una dictadura hereditaria por apellidos y tiene un sistema tecnocrático interno. No es Corea del Norte, eso está claro. Eso es, o sea... Es que muchas veces también cuando el español poco informado dice que China es una dictadura, pensamos en Venezuela, bueno, perdóneme el que... No, es una autocracia, una autocracia. Sí, es un sistema de gobierno en el que el ciudadano promedio no vota, pero que tampoco voy a gobernar por ser el hijo de no sé quién, sino que se tienen que hacer unos méritos, ¿no? Entonces, para mí no es correcto la etiqueta de ninguna de las dos cosas, ¿vale? China es un país con un socialismo de características chinas. Este es el término que utilizó Deng Xiaoping y que refleja esto, pues la ambigüedad del modelo, ¿no? Es decir, tienen economía de mercado coexistiendo con un sistema político que se hace llamar comunista, ¿no? Como hemos dicho, tienen una fuerte intervención estatal en la economía, pero hay empresas privadas, aunque el gobierno puede intervenir en cualquier momento drásticamente, como se ha visto en 2021, con restricciones puestas ya no solo a los ciudadanos, sino también a las tecnológicas y demás, ¿no? A las grandes empresas. Es decir, en cualquier momento
ellos sí que tienen la capacidad, el gobierno chino, de hacer una intervención muy fuerte, cosa que en España no sería tan viable, ¿no? La propiedad de la tierra, otra cosa muy importante. En China la propiedad de la tierra es pública, es del Estado. Que esto sí que es algo como más comunista, ¿no? Pero claro, se permite su uso privado mediante arrendamientos a largo plazo. Que claro, es como hablar de una compra con otras palabras, pero vale. El capitalismo, hay quienes hablan de un capitalismo autoritario, es decir, un modelo híbrido, lo que decías tú, ese capitalismo de Estado. Un modelo híbrido donde el capitalismo se desarrolla bajo una supervisión estricta del régimen autoritario comunista, ¿no? Y por último, para acabar, pues hay una especie de retórica ideológica frente a una práctica económica. Es decir, el Partido Comunista de boquilla habla con una retórica comunista, pero en la práctica actúan con un pragmatismo capitalista. O sea, al final lo que hay desde el 78 es un gobierno que se hace llamar comunista, pero que hace cosas capitalistas. Esto, si quisiéramos hacer una viñeta de humor, una parodia, esto es China. Es decir, es un país que dice que es comunista y a veces es el más capitalista del mundo. Y no estoy exagerando. Es decir, para algunas cosas China es el país más capitalista del mundo. Tú quieres montar una empresa y contaminar y poco país más capitalista que China te vas a encontrar. Y me ha salido rimando. Sí, sí. Me he salido rimando. Claro, están en la fase que hay que recordar que Occidente tuvo, en esos años 60, 70 y 80, en el que la contaminación era, bueno, no importaba porque lo importante era el desarrollo económico. Y una vez que estás desarrollado económicamente, parece que lo importante es no contaminar. Pero claro, China, al igual que India, piensa, yo también tengo derecho a mi fase de contaminación. Efectivamente, pasamos por ahí. Pero claro, como están volcados en exportar, son la fábrica para gran parte del mundo y son un país tan grande, sus problemas de contaminación se hacen mucho más evidentes que lo que nos pudo pasar en España, donde también contaminamos en otros años, o el propio Reino Unido, que en la época de la Revolución Industrial, pues todos recordamos esas fotos con la chimenea, la niebla, negro. Y la niebla de Londres, que era mucho de parte por ese humo, ¿no? De hecho, un problema que tiene China, un problema, entre comillas, ¿no? Si no le importa la contaminación, es que no tiene casi petróleo y su mejor fuente o más barata es el carbón. Entonces tiene muchas térmicas y al final es uno de los problemas que tiene por la contaminación, porque casi todos sus yacimientos energéticos son de carbón. Claro. Tiene mucho carbón en China. Entonces, claro, hace térmicas todavía, abre térmicas a día de hoy, muchas anualmente. Claro, pues esto ya quedará opinión de los oyentes que pueden dejar sus comentarios, pero mi juicio es que China, pues decir que es capitalista o decir que es comunista no es correcto, es un modelo más bien híbrido. Hay quienes hablan de un sistema económico único. Yo insisto en mostrar que hay paralelismos muy claros con lo que solemos denominar una socialdemocracia, pero sin democracia, es decir, China se asemeja a muchas economías occidentales porque también tenemos intervención pública combinada con mercado y, bueno, pues sí que tienen un mercado en términos porcentuales, o sea, sí, porque hemos hablado que es un sistema híbrido, ¿vale? Pero porcentualmente su aporte al PIB, etcétera, etcétera, básicamente el motor del crecimiento es el mercado y el sector privado, ¿vale? Es decir, la producción y el comercio privado es proporcionalmente lo que predomina en China, pero su sistema político pues sigue siendo un sistema pues en el que no hay una democracia y que gobierna el Partido Comunista, ¿no? Por tanto, pues para acabar, pues tenemos este modelo híbrido de capitalismo de Estado que se gestó en el 78 y que ha perdurado hasta hoy. Y solamente para hacer un apunte, yo creo que lo que quiso hacer Gorbachev, que creo que, no sé si lo hemos llegado a ver tú y yo en un capítulo, pues el tema de la perestroika. En la Guerra Fría hicimos la economía de la Guerra Fría. Claro, pues cuando ya la Guerra Fría se fue al garete para la URSS y la URSS se dio cuenta que tenía que reformarse, de alguna forma las reformas que estaban haciendo es como si hubieran cogido lo que hizo Deng Xiaoping en el 78, o sea, iban por el mismo lado, ¿vale? Solo que hay una gran diferencia, que yo siempre le digo a mis chicos, claro, es que esto igual, cuando lo digo me siento súper malvado, me siento como el Hitler de la clase, ¿no? Pero Gorbachev quiso renunciar a la represión política sobre los ciudadanos. Y para mí esto es en gran parte lo que hizo que la Unión Soviética saltara por los aires.
porque si os dais cuenta, en China no han renunciado a la represión política sobre los ciudadanos. Es decir, Claro, en Tiananmen hay que recordar que ahí fue cuando se decidió ese momento que una cosa es el desarrollo económico, pero no el político, ¿no? Eso está claro. claro, es decir, el momento que se aplicaron las reformas en el 78, los resultados fueron buenos, pero podrían no haber sido tan buenos. Entonces, esto podría haber dado lugar a manifestaciones, a huelgas, etcétera, etcétera, y el gobierno chino tiene la capacidad de actuar con fuerza como venía haciendo la URSS. Es decir, Gorbachev aplicó medidas similares, pero renunció a la represión, digamos, militar sobre los ciudadanos, y esto dio lugar pues, a grandes pifostios, ¿no? Como los que hubo por ejemplo, ¿cómo se llamaba el hombre? Con Boris Yeltsin en Rusia, subió encima de un tanque y todo esto, ¿no? Pues al final pasaron cosas muy distintas, ¿no? Bueno, pero en Tiananmen hay que tener recuerdo, las imágenes que estoy poniendo fueron una represión bastante potente. Es decir, China tuvo que sacar los tanques a la calle. Esto es algo que parece que se nos olvida, pero Tiananmen es un antes y un después en cuanto a que una cosa es la economía y otra cosa es la política. Y los que creemos, yo creo personalmente que la economía siempre va a favorecer o favorecía sin un buenismo extremo en que un desarrollo económico va a llevar a que las gentes también quieran una mayor libertad, una gestión de la libertad individual, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en China hubo ese intento entre los estudiantes, ¿no? de Pekín, que veían una mejora económica y querían una mejora también social, ¿no? y política. Hubo esa persecución y a día de hoy yo creo que es más difícil que en este momento, porque algo que no se habla o se habla poco de China es la capacidad que tiene de seguir a las personas todo lo que hacen, con cámaras que registran su rostro. Otra cosa que se creó con el COVID, que en España ya no llevamos aplicaciones de ese tipo, pero en China hay una aplicación del móvil que te gestiona con puntos de buen ciudadano y te da puntos. Si te saltas un semáforo te puede quitar puntos, entonces accedes más lento a algunos servicios sociales. Como te escuche Pedro Sánchez, te la ponen a ti también. Bueno, pues en Europa hay gente que estaría a favor, es decir, no tengo dudas ninguna. Pero en China ya está ese sistema de reconocimiento facial, sistema de puntos del buen ciudadano, el que quiera que lo busque, que se informe, que hace que casi sea imposible que alguien llegue a pensar en una revolución. Es decir, esto es importante. Pero pese a eso, no sé si te acuerdas tú, un poco después del COVID, hubo un hartazgo social, la gente salió a la calle rompiendo un poco la cuarentena, porque aquí estuvimos unos meses, 3 meses casi encerrados, ahí estuvieron más de un año y pico, hasta que la gente llegó a salir y fue cuando Xi Jinping tuvo que decidir entre el bloqueo económico que estaba haciendo por la salud, ¿no? Supuestamente, y enfrentarse a los rebeldes. Y al final cedió y rompió justo a los pocos días de esas manifestaciones, que fueron muchas en toda China, darle razón al pueblo que salió a manifestarse. Fue para algunos un símbolo de debilidad y para otros un acto inteligente de Xi Jinping. Claro, depende de cómo se quiera. Y si me permites 2 últimos comentarios antes de acabar. El primero va a ser políticamente incorrecto, pero no te van a cerrar el canal por esto. China también tiene una fortaleza, para mí, esto es mi opinión, esto no es algo que haya leído por ahí ni nada, y es que hay algo de lo que hablamos poco, y es que el funcionamiento de la democracia a veces complica lo económico. ¿Por qué? Hay una teoría en economía que la denominamos public choice, la elección pública, y es que todos sabemos que muchas veces cuando llegan las elecciones los gobiernos se ponen como a gastar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, a veces los ciclos democráticos condicionan decisiones económicas y de forma tonta, ¿no? China está libre de esas tonterías. O sea, a veces se ponen a hacer gastos públicos que no corresponden al bienestar de una forma clara simplemente por intereses electorales. El sistema político chino, como no depende de esta elección pública, está libre de este tipo de influencias tontas, ¿no? Y otra cosa importante, el futuro de China. Muchas veces los medios de comunicación nos venden la idea de que como venían creciendo así, pues que nos van a gobernar en el futuro a todos, ¿no? Yo no lo tengo nada claro, de hecho diría que esto no va a ser así. ¿Por qué? Si analizamos el crecimiento de China desde el 78 hasta la actualidad, es innegable que una de sus herramientas ha sido mano de obra proporcionalmente más barata que en otros países. O sea, han estado siempre vinculados a su mano de obra barata.
si volviésemos a ver el capítulo de los tigres asiáticos, veríamos que así empezaron. O sea, los tigres asiáticos así empezaron, ¿no? Pero actualmente en los tigres asiáticos la renta anual son de 60.000 euros, más o menos, alguno de ellos. O sea, ya no están en ese modelo. ¿Qué es lo que pasa con China? Que no acaba de romper con ese modelo. Siguen con una mano de obra proporcionalmente más barata. Entonces, ¿qué ocurre? Para dar el salto a ser lo que es un tigre asiático, tienen que renunciar a que su herramienta sea la mano de obra barata y tienen que ser mucho más competitivos que el resto. El tema es que si vamos los datos de niveles de educación, para el IDH se manejan los datos de educación en años promedio de educación de un país, ¿no? Bueno, pues China está a la mitad de los países occidentales. Y no solo en los años de educación que tienen, sino los años esperados. Es decir, un ciudadano chino que nazca hoy, en promedio va a estudiar la mitad que un ciudadano español que nazca hoy, en años. Si me preguntáis por un país que haya pasado a otro con la mitad de años de educación, os digo que eso no ha pasado nunca en la historia. Los tigres asiáticos equipararon rápidamente su educación a Occidente. China está muy, muy lejos. Entonces, ¿qué pasa cuando la educación está por debajo? Que no eres mejor porque seas más productivo, sino que tu herramienta es la mano de obra más barata. Entonces, están un poco atrapados en ese sistema. Por eso siguen siendo la fábrica del mundo y no acaban de romper con eso. Porque romper con eso pasa por ser ellos los que, o sea, ya no los que monten los iPhone, sino los que diseñen el teléfono. Claro, están haciendo algunos productos, pero es verdad que el problema que tiene China, y hay gente que lo defiende, que es que la universidad, es muy difícil entrar a la universidad, pero eso se define porque hay pocas plazas y poca posibilidad de ese ascenso social que en Occidente es más frecuente. Es decir, es verdad que en China el que entra a la universidad, que es esa bauta compleja que hay, va a tener un trabajo casi asegurado, salvo que se lo monte mal, cosa que en Occidente no todo el mundo va a tener acceso, pero sí que hay un promedio cultural, ¿no? O un sustrato mayor en cuanto a ese promedio que estás comentando tú como base de un crecimiento económico. Es decir, yo estoy contigo en ese aspecto, ¿no? Pero sí, hay gente que dice, no. El tema de la educación, más que ser una opinión, como os digo, es un dato que está ahí, que son dos cosas, que tienen la mitad de educación que Occidente y que, como os digo, no hay ningún país que haya sobrepasado a otro con semejante diferencia en educación. O sea, cuando hablamos de la revolución industrial de Gran Bretaña, por ejemplo, hay que recordar que Gran Bretaña tenía unos niveles de educación muy superiores a los que tenía, bueno, si lo comparas con España, ¿a dónde va a parar? En Gran Bretaña el 80% de la población, cuando la revolución industrial estaba alfabetizada, mientras que en España en ese mismo momento del tiempo el 80% eran analfabetos. O sea, normalmente los países que han progresado han tenido una cierta ventaja en años de educación, ¿no? Y China está lejos. Y eso de que el acceso a la universidad no sea tan fácil como en Occidente puede ser una lacra mucho mayor de la que nos imaginamos para que China acabe siendo un país con unos niveles de renta per cápita pues como pueda tener, por ejemplo, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, ¿no? Sí. Lo pueden reformar y equipararse, pero actualmente no es que estén un poco lejos, es que están lejísimos de... O sea, seguramente Colombia tiene mayores años promedios de educación que China. Es que no encuentro una gráfica como tal. Encuentro aquí en España, en Europa sí que hay. Sí, yo tengo los Excel porque esto lo solemos trabajar en la universidad cuando vemos lo del IDH y siempre cuando a mis chicos les enseño el caso de China, pues se quedan perplejos, ¿no? Esto seguramente si algún curioso lo quiere encontrar, lo podrá buscar en datos del Banco Mundial o de la ONU, seguramente. Lo tengo. No, ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? A ver, aquí está. Año promedio de escolaridad y años esperados de escolaridad. Por ejemplo, Suiza, promedio tiene 13,9 y esperados 16. Hong Kong, por ejemplo... Pero Hong Kong no vale, ¿eh? No, por eso digo Hong Kong. 17 de esperados y 12 de promedio. Y China, a ver si lo vemos, ¿eh? China. 15,2 de esperado y el promedio 8. Claro. El promedio 8. Para que os hagáis una idea frente a los que 17.
Claro, ¿Y España cuánto tiene, para hacernos una idea? Con los ninis que tenemos, que hay muchos, a ver. No, España está muy bien, ¿eh? 17 y 10,6. Ahí No, hay no estamos al nivel de Austria y tal, pero bueno, no estamos mal. No, estamos bastante bien. Es decir, ahí tiene una asignatura pendiente. Estamos en el puesto 27 del mundo. Claro. Una economía que quiere colocarse entre las primeras del mundo no puede tener esos niveles de educación, digamos, tan atrasados. Tienen que recordar que los tigres asiáticos, sus niveles de educación esperada, porque claro, la promedio siempre tarda más, ¿no? Porque tienes la población más adulta que no estudió. Pero las generaciones jóvenes las equipararon rápidamente a lo que es Occidente en niveles de educación. Y eso se ha traducido en que pues, en países como Corea del Sur ya no están en la mano de obra barata, porque ya son gente que está muy formada, ¿no? Y claro, China al final... está justo en el límite de desarrollo humano alto, es decir, está justito ahí en el límite, porque tenía 8 con algo, y es 8,6 el límite, sí, un poco menos, y ya estaría a nivel de país muy bajo. Claro, pues eso simplemente pues es una... Y fíjate una cosa, ¿podría tener algo que ver esto? Esto ya es opinión totalmente, ¿eh? Te lo planteo casi como una duda, a ver tú cómo lo ves. ¿Tú crees que a lo mejor el gobierno chino puede pensar si para su sistema no democrático podría ser problemático aumentar los niveles de educación? No, eso que te comenté, cuando la clase se desarrolla, la sociedad se desarrolla y hay más gente, digamos, con nivel lo que se llamaría burgués, ¿no? Sería más difícil sustentarse una dictadura. Eso, bueno, Claro. Aunque alguien diga, mira, la dictadura les dio a esta gente la libertad, pero bueno, le dio también, libertad económica, también dirán ellos, ¿y por qué me niegas la libertad política? ¿No? Es decir, esto Claro. es algo que hay que entender, la palabra esa de las revoluciones burguesas, ¿no? ¿Dónde se producen las revoluciones, digamos, modernas? En los lugares en los que hay un desarrollo económico que permite una burguesía. Claro. Sí que es verdad que, a ver, ellos podrían defender en sus universidades su sistema político, porque como os digo, no pensemos que es una dictadura al uso homologable con Corea del Norte o con la España de Franco, no, es una dictadura tecnócrata que busca el bienestar del ciudadano, pero claro... Bueno, la del franquismo del final sería parecida a la que está usando. Sí, al final fue parecido. Pero no deja de ser una dictadura y todos sabemos las universidades qué es lo que, a menos que las controle mucho, porque claro, si controlan mucho las universidades van a dejar de ser universidades. Porque claro, si tú a la ciencia la controlas y la censuras, deja de ser ciencia. No puede funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, claro, ahí podrían, esto es mi opinión, podrían topar con... También es verdad que en las universidades también hay personas que defienden este tipo de sistemas. Pero, no, claro que tiene que haberlos, claro. Los que están en el sistema, como catedráticos de esas universidades, como el que era profesor de economía materialista. Y yo tengo compañeros. Socialista utópica, ¿no? Yo tengo compañeros marxistas, ¿no? Pero bueno, no creo que sea ni mucho menos la mayoría, ¿no? Bueno, simplemente era un comentario. Sí. Dos cositas, mira, hablando de lo de la autocracia y las protestas, me vino a la cabeza una cosa que tiene que ver con esto que os voy a poner aquí en pantalla, te voy a poner en pantalla a vosotros y al público, que es el himno de China. El himno de China, en chino no, lo canto en español si quieres. Una de las protestas que hicieron en las revueltas del COVID fue por las redes sociales, como estaban censuradas ciertas palabras, cantaban el himno chino, pero sobre todo gritaban mucho más alto la primera estrofa: levantaos aquellos que rehúsan ser esclavos. Y como el himno chino no pasaba los filtros de las aplicaciones de la censura, era la forma que ellos tenían de protestar y decir que no querían ser esclavos del sistema. Claro, pero seguramente ese himno está pensado como esclavo del capital, ¿no? No, ya, pero no que tengo ellos, ni idea, digamos, pero me lo imagino. No. Tú lees el resto de la frase, sí, claro. Con nuestra carne y sangre hacemos una nueva gran muralla. La nación china ha llegado a su más crítico momento. Que cada uno lance su último clamor. Levantaos. Millones de personas, pero un solo corazón. Enfrentemos el fuego enemigo, marchemos. Enfrentemos el fuego enemigo, marchemos adelante. Pero bueno, lo que es gracioso es que leían esto muy alto, porque era lo que ellos querían mostrar, que no querían ser esclavos, ¿no? de esa aplicación del móvil y esclavos de quedarse en casa todo el día.
Y lo digo porque, claro, la censura funciona, pero también la gente sabe cómo esquivarla, ¿no? Y moverla. Y de hecho, por ejemplo, en Hong Kong hicieron una cosa que me parecía... Se pintaban la cara en las protestas, no como siempre se pintan o se tapan, ¿no? Para no ser vistos, sino para no ser vistos por las cámaras, porque las cámaras tienen reconocimiento facial y se pintaban la cara de alguna manera para hacer que es un engaño a las cámaras, no en sí al policía que los detuviese, porque al final iban pintados a lo mejor de negro la cara, pero sí que era para eso funcionó, ¿no? Porque ahora existe esa policía, ¿no? Esa policía automática. Sí, lo he visto, que han sacado como un robot que va por ahí también. Ese también, sí, ese robot también, sí. Y una cocina, ¿te acuerdas cuando hablamos de lo de la economía? Bueno, la cerré. Sí. Cerré la página. Me caché la mano. Había encontrado una aplicación Sí. que te situaba todas las centrales térmicas del mundo. Y China. La tengo. Espera, creo que no, espera. Estaba muy bien porque está... Lo perdí. A ver si lo encuentro en historial, ¿eh? Aquí está. No, porque me parece llamativa. Es que haya una página que siga todas las térmicas del mundo y te diga cuáles están abiertas, cuáles están cerradas, cuáles están a medio uso. Ya estoy en ello, ¿eh? Ostras. Esto aquí se ve también un poco el desarrollo económico de los países, ¿no? Es decir, alguien dirá, bueno, es un indicador. Que un país no tenga centrales térmicas es porque es un país ecológico, ¿no? Bueno, también es un país que en algunos casos no tiene un duro. Es decir, vemos en África, mira, por ejemplo, en Sudáfrica hay cierta capacidad ahí de fabricación. En Estados Unidos hay menos y después hay muchas que están canceladas, que están en gris, fíjate, hay muchas ya canceladas. Claro. Y cuando vamos a España, que teníamos pocas, donde había en el norte, muchas están canceladas, fíjate, las que eran solo de carbón están canceladas, y es que las que son de ciclo combinado, tenemos en Asturias 2 y pocas más quedan, otra en Galicia, Aspontes, pero aquí fue por decisión política, se cerraron directamente. Y si nos vamos a Alemania, está igual, están casi todas, te fijas, en gris. Y alguna queda en rojo porque hay una cierta producción, ¿no? de gas. Se han sustituido por tecnología más moderna. Claro, pero cuando vamos a esto, nos vamos a China. En China hay algunas canceladas, pero sigue habiendo un gran tejido no térmico. Pero sí, hay algunas ya canceladas porque están haciendo saltos eléctricos o centrales nucleares. Pero bueno, es interesante este mapa. Y aquí en Corea del Norte la producción es muy pequeña también eléctrica. Comparado con también, fíjate que China tiene una peculiaridad y es que con el tamaño que tiene no se puede permitir el lujo de tener una dependencia energética tan grande como tiene España del exterior. Claro, ellos lo que hacen con las térmicas es no tener dependencia, claro. Ellos necesitan ser muy autónomos porque, claro, son muy grandes. A ver quién abastece a China. Pero si te fijas en azul, que son las que se están construyendo, están construyendo a día de hoy. Serán más eficientes, menos contaminantes, pero están construyendo muchas en azul, fíjate. Pero hay que entender también esta peculiaridad, ¿no? Es un país tan grande que es que cualquier dependencia del exterior de algo te deja fuera de la partida totalmente. O sea, ellos no pueden depender de la energía de fuera, bajo ningún concepto. No pueden tener un proveedor tan bestia, claro. Claro, tú imagínate todo esto térmico pasarlo a gas o pasarlo a petróleo, madre mía, lo que habría aquí. Claro. Pues... Borja, muchas gracias por este viaje. La gente que nos está viendo en diferido, que deje un comentario en la cajetín de comentarios, en el chat si están en directo, saber que es un estreno, por eso está en amarillo, en el fondo amarillo de los estrenos de vídeos. Y Borja es nuestro economista de cabecera, él tiene su canal de podcast que habla un poco de él y cuenta un poco, Borja, tú. Sí, pues yo tengo un podcast que se llama Aprende Historia con Borja Montaño, que ahí hago entrevistas sobre temas de historia, la mayoría de ellos. Pues ahí está Borja, también está en YouTube, que si queréis suscribiros. Pues Borja es más de iVoox, más de podcast, pero está también en YouTube. Pues muchas gracias, Borja, por este nuevo viaje para entender el mundo y la economía. Ya te llevamos muchos, y os invito a buscar los que tenemos sobre las escuelas económicas, sobre, yo qué sé, el crack del 29, los dragones, hay muchos y muy interesantes. Incluso algunos que no tienen nada que ver con economía, que son de historia pura, ¿no? Como el que hicimos sobre el 23F, sobre Carrero Blanco, incluso uno sobre el viaje a la Luna, que, por cierto, en un comentario me recomendaron a un
chico experto en cohetes, astrofriki, y hice un programa sobre él, que te voy a pasar el enlace para que lo veas, muy interesante. Sobre el proyecto Mercury y Gemini. Os invito a verlo. Pues nada, Borja, si queréis decir algo al público como despedida final. Que muchísimas gracias por escucharnos y que lo que decía Paco, podéis dejar ahí vuestras preguntas y con mucho gusto las atenderemos. Pues lo mismo digo yo, en este caso las contestará la mayor parte nuestro amigo Borja como especialista en historia económica. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Historia Militar. Os invito, como siempre, a dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. En este caso, más importante el comentario, al ser un vídeo, no hay chat en directo con tanta movilidad y funcionalidad como los directos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Y gracias a todos los mecenas por vuestro apoyo y por vuestra suscripción. Gracias y hasta la próxima. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.